Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Buenas noches a todos, espero que se encuentren súper bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre vemos, lo que estuvimos haciendo la semana pasada aquí en Sanamente, estuvimos hablando de la comunicación entre padres e hijos, cómo ayudar en esta formación a todos esos padres y cuidadores que están ahí a cargo de todos estos chicos. También pues hemos visto esos tips que podemos utilizar nosotros para tener una mejor comunicación dentro de la casa, pero que nos ayude en toda esta parte social. Y como siempre le digo, hoy no será la excepción. El día de hoy vamos a estar con la psicoterapeuta Janina Royer hablando de autoestima. Así que por favor no se despeguen, que ya comenzamos con Sanamente. Hola, como ya les dije, el día de hoy estamos muy bien acompañados como todos los miércoles. Nos acompaña Janina Rogers, una amiga ya de hace muchísimo tiempo y por supuesto, como siempre yo les digo, traigo a los mejores especialistas. Así que Janina, a ver, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Angie, estoy súper bien. Gracias por invitarme y por estar aquí hoy. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos un poquito de toda esta experiencia profesional, tus estudios. Bueno, yo soy psicóloga especialista en trastornos afectivos, que eso en palabras más simples quiere decir que veo a una población adulta a nivel clínico que tienen más que todo ciertos diagnósticos asociados a temas emocionales. Okay. Depresión, ansiedad, estrés postraumático, este tipo de cosas, y me enfoco en la población adulta. Más que todo, no veo niños, no veo adolescentes, veo la población adulta donde puedo ver también este tipo de diagnóstico de una forma más profunda y es donde creo y me he desarrollado que es donde más puedo ayudar, ¿no? Y es increíble, por lo menos tal vez desde afuera uno piensa, bueno, se atiende a adultos, el conocimiento de los niños tal vez uno no lo tiene, pero la verdad es que para atender a un adulto uno tiene que saber todo el desarrollo, sí, y es un tema bastante complejo pues para nosotros que trabajamos con población adulta. Y bueno, otra de las cosas importantes es que ustedes saben que ninguna semana en Sanamente se repite la especialidad, entonces es importante que la semana pasada nos enfocamos un poco más en los niños y esta vez vamos a hablar para nosotros los adultos, un tema que es súper fundamental y que a veces lo dejamos como por sentado o que pensamos que esto es algo de los niños y ya cuando uno es adulto uno tiene que ser fuerte, aguantar y echar para adelante como porque sí. Pero bueno, esto es el autoestima. A ver, cuéntanos qué es el autoestima. Bueno, el autoestima en palabras sencillas es básicamente la percepción que tiene una persona sobre sí misma, sobre su valor. Es esta capacidad que tiene una persona de amarse, de valorarse, de aceptarse sobre todo. Y me encantó eso que dijiste, Angie, como, sabes, que uno va creciendo y quizá en los niños o en los adolescentes vemos como que es súper importante la autoestima, que se quiera, que se acepte. Pero a medida que nos vamos convirtiendo en adultos es como que simplemente aguanta callado, trágatelo todo y tienes que ser fuerte ante cualquier adversidad. Y no necesariamente, ahí entra un poquito el tema del manejo emocional, que es también parte importante de la autoestima. Entonces me encantó eso, cómo lo dijiste, porque es muy cierto y es algo que yo veo normalmente en la práctica clínica, ¿no? Como veo en mis pacientes que, como les decía, son adultos y que llegan mucho con este conflicto interno de cómo me amo,
mejor o cómo me trato mejor a mí mismo y cómo manejo mejor mis emociones. Entonces, está todo como vinculado. Y tú sabes que ahora que mencionas eso, yo creo que el adulto siempre llega por X o Y. Por ejemplo, llega Exacto. por un problema del trabajo. Y cuando estamos viendo el tema del trabajo nos damos cuenta que en realidad lo que hay que aumentar o impulsar es toda esta parte de la autoestima. De la autoestima. ¿Cómo puedo yo descubrir ese valor que tengo? ¿Cómo es eso? Eso parece Sí. fácil, pero al mismo tiempo es bastante complejo. Totalmente. Como bien dices, Angie, realmente la mayoría de las veces cuando las personas van buscando ayuda al psicólogo, al terapeuta, es por algo en particular. Es como el tema con mi jefe, me llevo mal con mi hijo, tengo problemas con mi esposo, mi esposa. Y cuando vamos explorando en esas sesiones psicoterapéuticas nos vamos dando cuenta que hay un tema mucho más profundo que trabajar, que es cómo es mi relación conmigo mismo, cómo me trato yo a mí mismo, cómo me cuido, cómo, ¿sabes? De qué forma yo me percibo, porque lo que tiene mucho que ver con la autoestima es la percepción que yo tengo de mí mismo y no pensamos que eso tiene que ver, o sea, a ver, pensamos que la autoestima solamente tiene que ver conmigo mismo, pero no me doy cuenta que también tiene que ver en cómo me relaciono o me vinculo con los demás. Así es. Entonces, ¿sabes? Es un tema bastante amplio porque trabajar la autoestima o trabajar en ti mismo, en tu propio, en la percepción, en tu valor, etcétera, va a dar como efecto también cómo te relacionas con los demás, con tu jefe, con tu hijo, con tu esposo. Entonces, ¿sabes? Es un tema como muy, como una ola, ¿no? Como que en lo que tú te trabajas a ti mismo, puedes trabajar también en lo que está afuera. ¿Cómo puedo yo darme cuenta? Porque hablamos de autoestima baja, hablamos de autoestima alta. ¿Cómo puedo yo darme cuenta en algún momento que tal vez esto es lo que tengo que trabajar? Ok, yo creo que una buena forma de darnos cuenta, o puedo pensar en varias cosas, en cómo yo me puedo dar cuenta que tengo que trabajar en mi autoestima. Primero que todo, cómo es mi diálogo interno. O sea, cómo me hablo a mí misma, a mí mismo. Soy supremamente crítico, soy castigador conmigo misma, cuando cometo un error me hablo feo, me digo cosas que me hacen chiquitita, o tengo un diálogo conmigo misma compasivo, tengo un diálogo tolerante, tengo un diálogo paciente. Esa es una. Otra cosa también que nos puede indicar cómo está más o menos mi autoestima es si yo sé decir que no, si yo sé poner límites sanos en mis relaciones, que esa es otra de las cosas que yo más veo en consulta y me doy cuenta que es un problema no solo de mis pacientes, también en algún punto yo estuve allí, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta decirle a los demás que no quiero, no puedo, o no es el momento? Por este miedo también, ¿no? A no complacer al otro, a caer mal. Entonces, qué importante es también darnos el permiso de decir que no y poner esos límites. Ese es otro punto. Otra cosa es si yo verdaderamente creo que soy capaz de afrontar situaciones retadoras, si yo verdaderamente me siento capaz de lograr una meta, si yo verdaderamente creo que puedo hacer cosas difíciles. Esa es otra forma, o como yo le digo, termómetro de darnos cuenta cómo está más o menos nuestra autoestima, cómo nos sentimos. Eso que comentas del decir que no es algo súper común y la gente lo traduce a ser egoísta, no me quieres ayudar. Así es. Y creo que hay dos vías. La gente que siempre dice que sí y ya uno está acostumbrado a que te diga que sí cuando te dice que no te molestas. Totalmente. Y las otras personas que uno piensa que porque te dicen que no son egoístas, que no te quieren, la traducción que uno le da como a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo aprender a decir que no? Parece muy fácil y dile que no, pero uno tiene que hacer un discernimiento, realmente lo quiero o no lo quiero. Angie, y allí te interrumpo un segundito antes que me digas completamente la pregunta para decirte que esta parte de el decir que no y cómo yo me siento al decir que no y cuánto eso tiene que ver con nuestra autoestima también viene de toda esta parte de nuestra crianza, que me imagino que con otros especialistas que has traído aquí, has podido hablar del tema de niños y demás, lo han podido tocar, pero nuestra autoestima realmente tiene mucho que ver con lo que vimos en casa, con lo que pudimos aprender, mamá, papá, cuidador, abuelito, tío, etcétera, en casa,
¿Cómo era la dinámica en mi casa? Si mamá le podía decir a papá que no y papá no se enojaba o sí se enojaba. Y eso es un poco lo que uno va internalizando, lo que uno va haciendo suyo. Entonces, obviamente esto, uno va creciendo y viene mucho esa parte, ¿no? Que entonces cuando yo digo que no, me siento culpable, ¿será que me van a dejar de querer? O incluso la reacción del otro, que también se tiene que ver con la autoestima del otro, ¿no? También cómo recibir un no, porque es muy difícil dar un no si somos personas que estamos acostumbrados a complacer a los demás, pero también es difícil recibir un no si no estamos acostumbrados a poner límites o incluso a recibirlos. Entonces, ¿sabes? Es un trabajo de ambas vías. Aquí es donde nos damos cuenta que el trabajo de la autoestima es para mí, pero también es para las personas que nos rodean o a nivel social, ¿no? Familiar, etcétera. Tiene mucho que ver si yo me trabajo a mí, esto va a impactar a los demás. Entonces, bueno, ahí te interrumpí un momentito antes de que me hicieras esa pregunta porque me pareció importante. Claro, y creo que, bueno, es que todo tiene que ver, ¿no? Entonces, la verdad es que mejor es que me interrumpiste porque así vamos teniendo como la información mucho más completa. Claro. Pero lo que decías, ¿no? Del que escucha el no, el que dice el no, pero ¿cómo llego yo a decir que no? Ajá. ¿Cómo lo hago? Sí. Bueno, eso es algo que yo le llamo mucho en consulta como que las cosas se hacen o se dan haciéndolas, ¿no? Y esto va con otro término que quiero meter aquí, que es la autoeficacia. La autoeficacia es un término que se asocia mucho a autoestima porque es la capacidad que tiene una persona de confiar en su propia habilidad para afrontar situaciones difíciles o en su propia capacidad de afrontar simplemente la vida. Entonces, hay que fortalecer mucho esa autoeficacia para a su vez fortalecer la autoestima y justamente se hace haciendo cosas difíciles. Esa autoeficacia se fortalece, esa confianza en mí misma se fortalece en la medida en que yo me demuestro a mí misma que yo puedo hacer cosas difíciles. Es decir, por dar un ejemplo cualquiera, es la primera vez que le voy a decir que no a alguien, a mi mamá, a mi novio, a mi amigo, a quien sea, y me tiembla la voz y estoy supremamente nerviosa y qué va a decir si yo le digo que no quiero ir ese día al cine o no quiero ir ese día que me invitó al cumpleaños, ¿qué va a pensar de mí? Y estoy por dentro, estoy hecha un 8, pero lo hago. Ese día me demostré a mí misma, aunque me temblara la voz, no, ¿sabes? No quiero ir, no me provoca, no puedo, no quiero, y simplemente digo que no, me voy, y probablemente esa primera vez que digas que no, estás hecha de todo por dentro, te sientas culpable, piensas que vas a perder esa amistad o esa relación, etcétera, pero esa fue la semillita, el primer paso que tú necesitabas fortalecer para darte cuenta por primera vez que eres capaz de hacerlo. Y ahí es donde se fortalece la autoeficacia, que va muy vinculada con la autoestima. Por eso es tan importante hacer cosas que nos cuesten. O sea, yo siempre le impulso mucho a mis pacientes a hacer cosas difíciles dentro de un umbral de tolerancia, obviamente, que podamos manejar, pero retarnos, darnos esos pequeños empujoncitos y a su vez felicitarnos y darnos palmaditas en la espalda de, ¿sabes? Lo pude hacer, antes quizá lo veía imposible, pero ya dije que no una vez, probablemente puedo decir que no otra vez, y así te vas. Y también el tema del decir que no y de hacer cosas difíciles va vinculado con poner límites, porque poner límites también en nuestras relaciones es algo supremamente sano. ¿A qué nos referimos con poner límites? Es también expresar las cosas como las pensamos, como las sentimos, obviamente desde un lugar de respeto, desde un lugar de asertividad, pero eso es lo que le va a enseñar al otro cómo tratarme a mí. Y ahí es donde nos damos cuenta el poder que tenemos de enseñarle al otro a cómo tratarme, a través de decir que no, a través de poner límites, de decir no me parece, no estoy de acuerdo, mira que yo pienso diferente que tú, o vamos a estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Entonces es como, ¿sabes? Empezar a hacer esas cositas que te cuestan muy poco a poco, pero empezar. Lo más importante es empezar, plantar esa semillita. Ahora que dices esas cosas me pongo a pensar en estas personas que siempre dicen de que es que yo soy así. Uy, sí. ¿Cómo hacer con esas personas que dicen de que no es que yo soy así, punto, yo soy así, no voy a cambiar, siempre lo he hecho de la misma forma, sabemos que no es lo sano, pero si esto me llega a consulta, ¿cómo podría abordarlo? Mira, qué interesante eso que dices, Angie, que es supremamente común. Es súper común escuchar esta postura de es que yo soy así, que normalmente viene de un lugar de resistencia al cambio, ¿no? Porque el cambio requiere trabajo. Entonces, qué difícil es incomodarnos, vamos a ser honestos. Es difícil hacer un trabajo para cambiar una conducta que tenemos instaurada por años, probablemente, o por mucho tiempo. Entonces, realmente
no es algo fácil, o sea, no es algo fácil llegar como a ese punto. Pero ¿cómo abordamos entonces una situación como esa? Yo me pregunto un poco, Angie, ¿cómo lo has abordado tú en las circunstancias en que lo has enfrentado? Y te digo yo un poquito mi postura. Cuéntame, ¿cómo lo has abordado tú? O cuando se te ha dado esa situación, ¿cuál es tu primer abordaje? Y te digo yo lo que pienso. A ver, en realidad se me ocurre, bueno, una persona que yo conozco que me dice, sí, es que yo soy así. Y yo le he preguntado, ¿tú en algún momento lo has pensado de alguna otra forma? ¿O en tu cabeza tú encuentras alguna otra manera? ¿O tú consideras que solo es así? Y tú sientes, perdón, ahí tú sientes, Angie, que la otra persona baja sus defensas, porque yo iba a entrar ahí. En algunos momentos, correcto, porque también lo he puesto como, bueno, siento que esto es blanco-negro, pero no sabías que había un gris. Tal vez en esta escala de colores que nosotros siempre usamos, de que no es blanco y negro, puede haber un medio. Exacto. Entonces, tal vez en esta escala la gente se pone a pensar como que, bueno, en verdad nunca lo he hecho, pero podría ser. Ya, ajá. Que eso era un poco como mi idea al preguntarte a ti, porque lo que ocurre mucho es que la reacción del otro es un poco defensiva. Sí. Cuando hablamos como de defensiva es que la persona automáticamente, como le digo yo, se pone los guantes, ¿no? Como... pero ¿por qué me dices eso? Yo no creo que sea así. Y empieza quizá como una pequeña discusión, un pequeño debate, y lo que realmente buscamos es un poco bajar esas defensas. Y yo invito mucho al paciente o al amigo o a cualquier persona que tenga un poco esta postura, lo invito como a preguntarse a sí mismo cosas. Más allá de yo ofrecerle como opciones, donde quizás se me puede poner un poquito defensivo, yo le pregunto cosas. ¿Por qué piensas así? Cuéntame un poquito. ¿Tú verdaderamente siempre has sido así o eso es de un tiempo para acá? Y la persona se empieza a preguntar un poquito a sí mismo y me empieza a compartir. Bueno, mira que yo, la verdad es que yo no era así, pero yo llegué a un trabajo y me pasó esto y me tuve que poner así. Clásico. Entonces, entonces tú empiezas a conocer a la persona que tienes enfrente y te das cuenta que la persona baja bastantito sus defensas y más que todo te da a ti como una perspectiva de por qué esta persona tiene esta postura y te ayuda a entender. Entonces eso te brinda a ti información y ahí entonces cuando la persona baja un poquito sus defensas, yo puedo entrar, claro, y viendo que la persona también está receptiva, ¿no? Ese es otro punto. Si yo veo que la persona está receptiva para recibir, justamente, valga la redundancia, para recibir algo de mi parte, yo le digo, sabes, yo pienso que esto quizá pudiera ser así, yo no sé si tú ves esta opción acá, y le empiezo como a plantear quizá algunas otras opciones, pero para mí es tan importante en primera instancia conectar con la persona, y eso lo hago normalmente bajando las defensas. Claro. Porque a veces las personas están sumamente defensivas, no nos damos cuenta, pero vivimos en un mundo a veces un poquito hostil, entonces las personas están como listas para pelear. Y a mí me gusta mucho que la persona sienta que yo no estoy aquí para convencerte, ¿no? Sino realmente para ponerte opciones sobre la mesa donde tú puedes elegir qué opción te favorece más, pero primero dándote cuenta si en verdad estar en esta postura de yo no cambio porque soy así, te favorece a ti. Exacto. No como que la otra persona se dé cuenta, esto en verdad a mí me funciona ser así. Y como que solito se va dando cuenta, ¿no? Pero obviamente es un proceso larguito. Un proceso que uno lo dice aquí muy como rápido, pero en realidad toma tiempo. Yo creo que todo el que ha pasado por terapia sabe que la terapia no es que yo voy a ir un día, 2 días, 3 días y ya voy a estar bien, sino que voy a ir mejorando y sobre todo lo que tú dices, yo mismo ir haciéndome las preguntas, voy encontrando mis respuestas y como yo siempre le digo a la gente, nosotros somos como ese flashlight que va guiando las opciones que tenemos. Entonces yo sí creo que esa parte es importante y ahora que lo decías, recordaba un caso en que yo estaba conversando con él, me decís que yo no soy así. Y yo dije, ok. Entonces, claro, replantear la pregunta, replantear las cosas, porque a veces tal vez uno habla en un idioma o en una, qué sé yo, en un nivel que la gente a veces no conecta, como tú lo dices. La conexión. Y además, esto es una cuestión que pasa en la consulta, no es que yo se lo digo a un amigo, porque esa persona no me está diciendo y a veces nos pasa mucho eso en la calle, que uno quiere estar de que, pero ¿por qué eres así? Y no sé qué, cuando en realidad la gente no te lo pide. Eso. Genera creo conflicto. que uno genera conflicto, creo que acabas de dar en un punto clave, Angie, ¿no? Es tan importante que las personas nos permitan primero entrar en su mundo, ¿no? Y más allá de cuando la persona, si está lista o no está lista, es cuando la persona realmente puede recibirlo, ¿no? Porque es eso que tú dices, hay veces que lo hablamos, pero es como si habláramos idiomas diferentes, o sea, yo le estoy hablando y es como hablar con una pared, uno nada más siente que es como un rebote,
Pero cuando la persona solita se empieza a dar cuenta, con las preguntas obviamente que tú le hagas, con las preguntas y con conocerlo, yo creo que al final las personas buscan mucho conectar. ¿Y cómo conectamos los seres humanos? Hablando y escuchándonos. Entonces es tan importante nosotros también entrar a una conversación así, desde este lugar de no es que yo te quiero cambiar, sino que te quiero conocer. O sea, quiero entenderte, quiero escucharte, quiero saber más de ti. Y eso automáticamente hace que la persona se interese un poquito más y tome algunos pasos hacia el frente y se pueda abrir contigo. Yo creo que eso es importantísimo, el poder dar ese espacio seguro. Y como Ese yo siempre les espacio digo, seguro. nosotros aquí tenemos un espacio seguro para ustedes, así que por favor hagan todas sus preguntas, sus comentarios. Tenemos los mensajes en YouTube, tenemos el correo electrónico, tenemos el chat de WhatsApp. Allí van a estar poniendo pues el número de teléfono por si alguien quiere mandar un mensajito por ahí, algo más privado. Así que no tengan miedo de hacerlo. Estamos aquí para responder a todas esas preguntas, para leer sus comentarios, sus saludos y todas estas cosas que tengan por ahí en su mente y en su corazón. Así que bueno, siguiendo con el tema, bueno, ya vimos poner límites. Decir que no es poner límites de una manera sana, Correcto. siempre respetando al otro con comunicación asertiva, eso es fundamental. Eso es fundamental, así ¿Cómo puedo hacer yo, ya estando en este proceso de autoestima? Porque cuando yo estoy en terapia, estoy consciente del que está cambiando soy yo, pero a mi alrededor las cosas van a seguir igual. Eso es un tema, Angie, crucial en el proceso de trabajar en nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque realmente hay que recordar algo. Los seres humanos funcionamos en núcleos sociales, ¿no? Uno llega a este mundo normalmente en una familia, uno se desarrolla en un colegio donde hay compañeros, en una universidad, un trabajo. O sea, siempre estamos rodeados de gente. Entonces, realmente el impacto que tiene, a medida que yo voy cambiando, eso impacta afuera también. Y ahí es donde empezamos a sentir lo que hablábamos hace un ratito de estas resistencias, ¿no? Donde yo empiezo, por ejemplo, a poner límites. Empiezo a decirle que no a mamá aquí, o a papá acá, o a mi amiguito acá, y la gente alrededor mío me dice, Janina, ¿pero qué te pasa? Tú antes no eras así, mira cómo has cambiado, no me gusta, etcétera, etcétera. Empezamos a encontrar un poquito de resistencia. Eso es normal que lo encontremos en un proceso de cambio, porque cuando uno cambia, las dinámicas alrededor de nosotros cambian, porque cada quien en los círculos a los que pertenecemos tenemos roles. Entonces, si ya yo tengo años en mi rol, por ejemplo con mi familia, ya yo tengo años en el rol de ser la más chiquita, de ser la única niña, de ya se espera cierto comportamiento de mi parte. Entonces, si yo lo empiezo a modificar porque estoy en terapia, porque quiero trabajar en mi autoestima, la gente alrededor mío lo va a sentir. Entonces, es muy importante estar anuente que parte del proceso de trabajar en mi autoestima, en mi aceptación, etcétera, es poder tolerar que alrededor mío van a haber ciertas, digamos, resistencias o ciertas. Muchas veces son críticas, muchas veces son caras, muchas veces son desacuerdos, pero esto forma parte de tu propio bienestar. Entonces, es un punto, Angie, bien, digamos, balanceado el que hay que encontrar, un punto medio en el que yo necesito estar anuente que este cambio yo lo estoy haciendo por mí y para mí y no estoy lastimando a nadie allí. Ese es el punto también, como, sabes, un poco difícil a veces de encontrar, porque ahí es donde se mete la culpa y digo, ay no, ¿será que esto no está bien? Y empiezo de nuevo a entrar en eso de complacer a los demás y me vuelvo como un 8. Entonces es muy importante saber que parte del proceso es sentir también emociones incómodas a veces o que no nos encantan sentir porque estoy cambiando y porque cambiar requiere trabajo y el trabajo a veces puede ser incómodo. Entonces yo creo que estar familiarizado con cómo me voy a sentir y cómo eso va a ser recibido por los demás es una parte, como tú dijiste, fundamental. Y ahora que hablas de sentimientos, emociones, me pongo a pensar que yo siempre le digo a la gente, conocemos bien, mal, normal, pero no tenemos idea de todas estas otras emociones, todos Bien, estos mal, normal, sentimientos así que es. están ahí. Y una de las cosas más importantes para empezar cada proceso, el proceso individual, es darme cuenta que yo a lo largo del día siento muchísimas cosas Sí. y que a veces puede ser que no es que yo esté realmente molesto, sino que estoy triste y no lo sé traducir, o sea, yo mismo no lo sé traducir y a partir de esto entonces voy generándome hasta incomodidad. Exacto. Y no sé cómo hacer. Qué importante eso, y eso una vez más lo pongo como en continuidad con el tema de la autoestima, porque conocerme y conocer cómo yo reacciono ante situaciones o cómo se siente en mí la tristeza es tan importante para poderla identificar, reconocer, poderla nombrar y poderla expresar. O sea,
Y es un punto en el trabajo, al menos que yo hago a nivel clínico, de autoestima tan importante, el reconocimiento de emociones, pero no solamente llamarlas, o sea, verbalizarlas como tú acabas de decir, que es una parte importante, sino también cómo se sienten en mí. Exacto. Porque en cada persona las emociones se pueden sentir diferentes, ¿no? Yo me siento triste, pero quizá yo lo manifiesto a través de la irritabilidad, y ando ese día que todo el mundo, ¿dónde andas amargada? ¿Qué es lo que te pasa? Y realmente estoy triste. Pero yo sé que cuando yo estoy triste me pongo un poquito irritable, por ejemplo. Exacto. O sea, es tan importante conocernos, ¿no? Y darnos esos espacios para también permitirnos sentir y hacer ese check-in que le llamo yo con tu propio cuerpo, con tu propio ser interno de cómo estoy hoy. Y sabes, eso forma parte de la autoestima. Y yo le digo mucho a mis pacientes, la autoestima es autocuidado, porque realmente autocuidado es poder parar y poder reconocer qué es eso que yo estoy sintiendo y qué puedo hacer para sentirme mejor. Por ejemplo, si me siento cansada, ¿qué me necesito dar? Entonces, qué importante es la parte emocional con la parte de autoestima para poder cuidarme. Sí, yo creo que a veces nosotros entendemos la autoestima como me veo en el espejo, me veo bien, qué linda soy lo máximo, pero en realidad estamos hablando de tantas cosas que tienen que ver con la autoestima y que a veces pues las damos como por sentado. Totalmente. Hemos hablado de autoeficacia, hemos hablado de las emociones, hemos hablado de la relación con los demás, de poner límites, de decir que no, y aquí meto otro punto importante en el tema de la autoestima, que lo mencioné pero no ahondamos, que es el diálogo interno, ¿no? ¿Cómo me hablo a mí misma? Y a mí me gusta mucho poner, para que eso a la gente le pueda ayudar un montón, ese ejemplo. ¿Cómo yo le hablo a una persona que yo amo? ¿Cómo yo le hablo a una persona que yo admiro, respeto? Por ejemplo, ¿cómo yo le hablo a mi mejor amigo o amiga? ¿Cómo yo le hablo a mi mamá? ¿Cómo yo le hablo a mi papá? De esa misma manera que le hablamos a esa persona que amamos, con respeto, con cariño, con amor, es la forma en la que nos tenemos que hablar a nosotros mismos. Pero ¿cuánto nos cuesta, no? Y ahí es donde entra el tema del diálogo interno. Probablemente si yo he crecido con un diálogo interno bastante crítico, porque pues mi crianza, por dar un ejemplo, fue bastante exigente, entonces yo fui creciendo con un diálogo interno un poquito crítico, castigador, punitivo, sabes, que no me permito equivocarme, al primer error me digo que soy una tonta, que por qué hice eso, que Entonces, realmente ahí yo estoy alimentando eso y por supuesto que me voy a sentir mal, mi autoestima no va a estar en un buen lugar. Entonces, qué importante es trabajar en un diálogo interno mucho más compasivo, paciente, tolerante, que tú mismo te puedas echar porras a ti mismo. Así mismo como le echas porras a un amigo o una amiga que se siente mal, que le fue mal en el examen, que lo despidieron del trabajo, tú no vas y le echas, como digo yo, más basura encima. Tú vas y le echas porras. Tú le dices, vamos a encontrar una solución, estoy aquí para ti. Y esa es la misma forma en la que realmente nos tenemos que hablar a nosotros mismos. Mira que nos acaba de llegar un mensaje interesante y dice que cuando uno se echa porras, la gente piensa que uno es creído. Ay, sí, cómo no. Eso pasa un montón. Y me encanta a la persona que lo haya traído a colación, me encanta que lo hayas mencionado, porque eso es algo supremamente común también, súper común. Las personas asocian una autoestima sana con ser creído, con sentirme agrandado, como le dice la gente, con sentirme superior a los demás, cuando realmente tenemos todo el derecho como seres humanos de sentirnos suficientes, de sentir que yo valgo lo suficiente, que yo me amo lo suficiente, que yo me acepto lo suficiente. Y eso no significa que yo me siento más que tú, Angie, o que yo me siento más que nadie, o es simplemente me doy mi lugar en este mundo y todos tenemos este lugar de valor en el mundo, ¿no? No por cómo me veo, por lo que tengo, por lo que estudié, por dónde trabajo, no, simplemente por ser humano. Entonces, qué importante es eso, ¿no? Como no asociar tener una autoestima sana con ser creído, ser egocéntrico, o que es que me creo más que todo el mundo y estoy así como... No, es poder reconocer tu lugar de valor igual que el resto de las personas que te rodean. Claro, porque entonces lo que nos dicen es que si la otra persona que lo ve como creído tendrá la autoestima baja. Ajá, es que es una cuestión así como bien compleja, ¿no? Claro, y aquí es donde justamente lo que estábamos hablando hace un ratito, cómo yo me siento conmigo misma tiene un impacto en los demás, es alrededor mío. Si yo me siento mal conmigo misma y veo que alguien quizás se siente bien consigo mismo, eso me va a hacer ruido, de alguna forma, ¿no? Yo me voy a sentir como,
wow, yo no me siento así, yo no me siento bien conmigo misma, yo no pienso que yo soy suficiente, y eso me puede dar lugar a otras cosas, ¿no? Donde puede haber envidia, celos, rabia, etcétera. Entonces, en la medida en que yo estoy sana conmigo mismo, o sea, que yo me siento bien conmigo misma, yo me voy a alegrar porque el otro también se siente bien consigo misma. No va a haber estas rivalidades o este sentido como de competencia, sino que yo me celebro a mí, y qué rico porque te puedo celebrar a ti también. Sí. Es otra cosa. Y yo creo que ahora que tú hablabas del diálogo interno, las porras empiezan con el diálogo interno. Correcto. Porque tal vez una de las cosas que puede caerle mal al otro es que yo esté diciendo que es que yo soy lo máximo, tú no. O sea, ese tipo de cosas. Pero si yo desde mi diálogo interno digo es que lo hiciste bien, manejaste bien el tranque, llegaste a tiempo, te levantaste temprano. Exacto. O sea, todas estas cosas las voy haciendo, pero desde la parte interna se va a reflejar. ¿Cómo no? Se va a reflejar. Y cuando el otro me diga algo, yo no voy a decir es que ya llegó esta diciéndome, sino que voy a decir es que, hey, qué bien, te felicito. Me alegro tanto por ti. Exacto. Es exactamente lo que acabas de decir, Angie, que cómo se refleja en la actitud que yo tengo por cómo me siento. Y aquí es donde hablamos de cómo todo está vinculado, la autoestima con las emociones, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy en el tranque y lo manejé bien, ¿no? No puse mi música, puse un programa, lo que sea, me puse a escuchar algo, llegué a mi destino y digo, ay, ¿sabes? No me puse mal humor, lo manejé súper bien, estoy tranquila, me echo mis porritas a mí misma, me felicito. Yo me voy a encontrar ya con otra persona, con otra actitud. O sea, ya yo me voy sintiendo diferente y la persona, oye, ¿cómo te fue en el tranque? Oye, mira qué bien. La verdad es que ni lo sentí, me escuché algo ahí y llegué bien. Entonces, por eso es tan importante el diálogo interno, cómo eso impacta nuestra autoestima y cómo la autoestima impacta nuestra relación con los demás. Exacto. Y cómo puede ser un día diferente al otro solo por el utilizar esta herramienta. Así es. Porque es una herramienta que, bueno, ya uno la ve un poco fácil porque tal vez uno la practica. Correcto. Pero al inicio puede ser un poco complicada. Yo a veces lo que digo es, bueno, vayan escribiéndolo. Ya cuando uno lo escribe, uno lo hace consciente. Entonces, ir haciendo como las prácticas, ¿no? También en casa puede ser una buena manera de empezar. Así es. Tal vez algo muy básico, pero yo creo que es importante hacer esto, ¿no? Y generarlo. Y lo que dices, Angie, pasa mucho. A mí me ocurre mucho con los pacientes esto que dices de cómo les cuesta ir cambiando el diálogo. Incluso me dicen, Janina, a veces yo siento que me estoy pegando mentira, diciéndome que puedo, que voy a hacer bien el examen, que yo no me creo eso. Y es una forma muy compleja al principio de modificar tu diálogo interno, pero como hablamos al inicio, es pasito a pasito, es plantar la semilla, dar el primer paso de cosas difíciles. Entonces, ¿sabes? Es poder un poco comenzar ese proceso de hablarme diferente y se van a sentir diferente. La primera vez que lo hagan probablemente se sientan hasta extraños. Digan, siento que me estoy mintiendo, esto no es real, yo por qué me estoy hablando estas tonterías, parezco loca diciéndome esto. ¿Y qué poder tiene eso en la medida en que más lo voy haciendo? Va cambiando completamente tu forma de pensar, ¿no? Claro, yo creo, bueno, amigos, la verdad es que ha estado súper interesante, hemos estado conversando de esta manera tan fluida el tema de la autoestima. Y como esta pregunta, como estas cosas que hemos estado hablando, pues habrán muchas más. Así que estamos esperando que ustedes nos manden todos sus mensajitos, todo eso que tengan ahí en mente, compártanlo y aquí vamos a ir hablando sobre el tema. En este momento vamos a tener una pequeña pausa musical y pronto volvemos con más del programa. Voy a demostrarte que bajo el mismo cielo, la lluvia que quiere caer no es tan solo de invierno. Bailar con tu calor al ritmo que lleva el corazón es como volar sobre el salón y tocar la luna mordiendo la duda que siempre pregunta. Podemos estar bajo el mismo cielo, sentirnos tan cerca aunque estemos lejos, tocarnos la vida, caminar deprisa las calles y el tiempo que siempre te di.
Podemos amar, aunque sea un sueño, amor tan real que suena en el viento, se eleva del suelo y rompe el silencio. Es todo bajo el mismo cielo. Voy a demostrarte que no quiero el olvido, no. Aunque me vaya después, me quedo contigo. Bailando al calor del ritmo que lleva el corazón, es como volar sobre el salón y tocar la luna, mordiendo la duda que siempre pregunta. Podemos estar bajo el mismo cielo, sentirnos tan cerca aunque estemos lejos, tocarnos la vida, caminar deprisa, las calles y el tiempo que siempre te di. Podemos amar aunque sea un sueño, amor tan real que suena en el viento, se eleva del suelo y rompe el silencio. Es todo bajo el mismo cielo. Se eleva del suelo y rompe el silencio. Es todo bajo el mismo cielo. Muchísimas gracias a todos por seguir ahí. La verdad es que para nosotros pues es una felicidad muy grande que ustedes estén presentes, que ustedes estén escuchando todas estas cosas. A ver, ahora sí, me escuchan todos, estamos en vivo, teníamos el micrófono en mute, así que bueno, lo que les estaba diciendo es que estamos sumamente felices de que ustedes estén aquí con nosotros, compartiendo, escuchando, y sabemos que a veces estos temas son temas muy personales y nos cuesta un poquito escribirlos por las redes sociales. Claro. Es algo que también es salud, el poder guardárselo y enviarlo a través de otros espacios más privados. Así que hemos estado recibiendo algunas preguntas y queremos pues compartir con nuestra especialista para que vayamos dándole respuesta a estas dudas. La primera de ellas es, nos preguntan si la gente narcisista son como un sinónimo de autoestima baja. Esa es una excelente pregunta. Y es también una pregunta bastante compleja, porque el trastorno narcisista es un trastorno de personalidad. Eso involucra una serie de cosas detrás. Cuando hablamos como de un trastorno de personalidad, eso no está en la misma categoría que un trastorno como depresión, como ansiedad, que tiene que ver más con estados de ánimo, sino que esto tiene que ver más con la estructura de personalidad de una persona, valga la redundancia. Entonces, realmente yo creo que la respuesta sería que la mayoría de las veces debe haber detrás un problema de autoestima cuando cuando estamos frente a una persona con un trastorno narcisista, porque detrás, o para que se desarrolle un trastorno de personalidad narcisista, hay mucho trauma y hay muchos temas que tienen que ver con crianza. Es decir, hay mucho trauma al inicio del desarrollo de vida de una persona. Hay obviamente temas genéticos también, hay muchas cosas involucradas, pero parte de es obviamente temas de autoestima, ¿no? Temas de cómo la persona se percibe a sí misma. Entonces, yo diría que sí, que la mayoría de las veces puede haber un trasfondo de una autoestima baja frente a un trastorno narcisista, y diría yo que eso es parte de la sopa de problemas que puede tener o detraces que puede tener alguien con un trastorno narcisista, porque es un trastorno muy complejo. Yo creo que ahorita es también
como muy popular, Angie, hablar de o etiquetar a las personas, ¿no? Como narcisista o como egocéntrica o como... Eso es bastante común ahorita. Yo creo que las personas entienden narcisismo o lo asocian un poco, como estábamos hablando hace un rato, con un nivel de autoestima sano. Entonces no es el caso, obviamente no tiene por qué serlo, pero sí puede haber detrás de alguien con este diagnóstico temas de trauma, temas de bullying, temas de problemas en la crianza que ha hecho que esta persona tenga una autoestima bastante golpeada o deficiente. Pero como digo, eso es parte del cóctel de una persona con este trastorno. Y ahora que mencionas eso de esos golpes o de eso que golpea la autoestima, pues hay muchas cosas, dijiste, el bullying, como no, traumas, relaciones disfuncionales, ¿no? En nuestro crecimiento, o alguna figura en nuestro desarrollo ausente. Y cuando hablo de ausente no solo me refiero físicamente ausente, sino emocionalmente ausente, ¿no? Porque cuando estamos creciendo necesitamos mucho soporte, mucha seguridad, mucho un entorno sobre todo estable. Es lo que más requiere un niño o un adolescente. Entonces, sí, hay muchos temas que van detrás de una autoestima golpeada. No únicamente hablamos de, ¿sabes?, de alguien que particularmente me dijo tal cosita cuando yo estaba chiquitita y ya se me bajó la autoestima, sino que normalmente es un conjunto de cosas. Y algo, Angie, importante también para aclarar aquí, es que la autoestima es muy variable. O sea, la autoestima es algo que puede variar a lo largo de nuestra vida. Es decir, yo puedo tener una autoestima alta o saludable en cierto momento de mi vida y me pasa algo, estoy frente a un divorcio, me despidieron de mi trabajo y algo me golpea. Una situación de vida me golpea y me golpea mi autoestima. Y es bastante normal que, por ejemplo, frente a una situación adversa como esa, tendamos a que baje un poquito nuestra autoestima. Y eso no es algo patológico, no es, ¿sabes? No es algo que no se pueda modificar, es un poco a lo que voy. Entonces, realmente es normal que la autoestima a lo largo de nuestra vida suba, baje, a veces se mantiene igual. Entonces, es muy esperanzador también escuchar eso porque nos damos cuenta que es algo en lo que podemos trabajar activamente. O sea, que yo tenga el autoestima ahorita baja no significa que siempre la voy a tener baja, para siempre, ¿no? Es algo modificable, es algo en lo que puedo trabajar. Y ahora que mencionas eso, yo creo que otra cosa importante es cuando nosotros utilizamos palabras que a veces tenemos como un poco de desconocimiento de la completa definición, por lo que hablábamos del narcisismo, o la gente traduce la autoestima alta con el ego, y es que sí, la gente lo utiliza tal vez en un mal contexto, y yo creo que una de las cosas que quiero rescatar de lo que has dicho ahorita, bueno, todo es importante, pero el tema de la autoestima saludable, porque estamos acostumbrados a que cuando hablamos de autoestima alta, de una vez pensamos en... una mala asociación. Exactamente. Entonces, nuestro cerebro ya socialmente lo asocia a esto, ¿no? A la creída, a la que se cree, que me mira por encima. Correcto. Y que ella... Entonces, yo creo que tener una autoestima saludable requiere mucho trabajo, es algo que lleva muchas esferas de nuestra vida, todas las esferas de nuestra vida, porque como lo decías ahorita, si yo pierdo el trabajo, mi autoestima se ve dañada. Por supuesto. Si yo tuve un accidente, o sea, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque uno piensa que no tiene las capacidades, etcétera, etcétera. Algo me ocurrió en la vida que me hizo cuestionarme, ¿no? ¿Será que no era lo suficientemente buena en mi trabajo? ¿Por qué será que me despidieron? ¿Será que, lo que sea, me terminaron en una relación o me estoy divorciando? ¿Será que no lo hice bien? ¿Será que lo debía haber hecho diferente? Entonces nos empezamos a cuestionar con estas situaciones adversas de la vida nuestro valor muchas veces, y eso obviamente impacta nuestra autoestima. Y me gustó mucho, Angie, lo que dijiste, que es un trabajo continuo. O sea, realmente trabajar en nuestra autoestima yo lo veo como en decisiones diarias. En ese todos los días poder decir que no y poderme decir que sí a mí, poder poner límites, cuidarme. Es decir, todo esto que hemos estado hablando, viendo cuál es mi diálogo interno, etcétera. Esas son formas en las que todos los días estoy velando por mi autoestima y estoy trabajando en ella. Entonces, realmente el autoestima no es algo que va a cambiar de un día para otro, pero es algo que se puede modificar con trabajo diario, con cada decisión que yo tomo en pro o en contra de mí misma, ¿no? Otra de las preguntas que nos hacían era estas personas que no saben aceptar los cumplidos o las cosas positivas. Oh, sí, eso también, qué buena pregunta y qué buen comentario, porque eso forma parte de
esto que estamos hablando del tema de la autoestima o de la autopercepción, ¿no? ¿Por qué no acepto que alguien pueda reflejarme algo bueno que yo tengo, algo bueno que hice? ¿Por qué me cuesta tanto aceptar eso? ¿Por qué me siento incómoda? Y probablemente eso viene, por lo que hemos estado hablando, de temas de crianza o de temas pasados, ¿no? En nuestra vida, que no estamos familiarizados aceptando ese tipo de cosas. Entonces, cuando alguien me lo dice, no me lo creo, lo pongo en duda, lo cuestiono, me siento incómoda o digo, capaz y me dijo eso para quedar bien. Realmente no creo que fue genuino. Entonces, claro, yo no puedo aceptar un cumplido que alguien me da si yo misma no me lo doy. Exacto. Era un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Como yo misma aprender a escucharme, mi propia voz interna, y a decirme, modificar este diálogo interno, para entonces eventualmente cuando alguien venga y me diga, oye, qué bien lo hiciste, te felicito, te fue súper bien en el examen, te vi en tal cosa, me encantó, uno poder decir, gracias, aprecio mucho que me hayas visto, aprecio mucho que lo valores. Entonces, qué importante es también recibir, como hablábamos hace un rato, Angie, qué importante es dar, ¿no? Dar esos cumplidos a los demás, etcétera, pero también aprenderlos a recibir, como hablábamos de los límites o del no. Es muy importante también aprender a recibir, pero primero me lo tengo que dar yo, definitivamente. Claro, y yo creo que a veces, pensando en eso, una de las cosas por las que no nos gusta recibir es porque nos da pena, como que me digan cosas bonitas, porque tal vez no estamos acostumbrados, pero créanme que se siente fenomenal cuando alguien te dice algo bonito y tú dices gracias, en vez de decirte que no, es súper baratito, y no, que ando con el pelo feo. Eso es algo súper común, y yo me acuerdo, yo hacía eso también. ¿Cierto? Ay, pero no, tengo el... Siempre pasa. Así es. Y qué buena forma de verlo, Angie. A mí me gusta mucho utilizar esta analogía como de un regalo. Ajá. ¿Sabes? Cuando tú vas con alguien, o sea, el cumpleaños de alguien o lo que sea, y tú das un regalo, la persona, qué feo se ha de sentir si la persona dice, ay, no, ¿sabes? No quiero tu regalo, o qué feo, échalo para allá. Ocurre igual con un cumplido es un regalo. Entonces, qué bonito es que alguien venga con un regalo, oye, me encanta tu camisa, qué bien te ves hoy, me encanta tu cabello, y tú poder aceptar ese regalo y poder decir gracias. Eso es una cosa súper linda y puede modificar tu día, porque a veces uno tiene un mal día, uno está pasando por alguna situación y alguien te dice algo bonito, cualquier cosa que sea. Yo recuerdo que una vez yo estaba conversando y de la nada alguien me dijo, dije, qué voz tan bonita, y yo me quedé como, ok, cosas que a veces uno tal vez ni siquiera piensa. Ni notes, Exacto, ni note, pero otras personas sí la están viendo. Entonces, qué bonito es poder recibir ese regalo de escuchar que el otro te dice algo, por muy pequeño que sea. Porque hay personas que sí están pendientes como mucho de los detalles, pero eso también tiene que ver con que ellos están pendientes de sus detalles. Entonces, como ellos están pendientes de sus detalles, se dan cuenta de los detalles de los demás y lo hacen ver. Totalmente. Ok, vamos a ver, tenemos mensajitos en YouTube y también en WhatsApp, así que vamos a ver. Sanamente, saludos a Fanny, gracias por estar en sintonía como todos los miércoles. Angélica Lombardo, buenas noches Angélica, espero que estés bien, excelente tema, muchísimas gracias por estar presente. Gracias por estar aquí. Amparo Gutiérrez, buenas noches Amparo, espero que estés bien. Angélica nos dice, autoestima es algo que tenemos que trabajar, un proceso constante y permanente, sobre todo permanente, porque hasta el último día de nuestra vida tenemos que trabajar. Exacto, eso no es algo que trabajo una vez y ya está, ya tengo mi autoestima saludable y en un buen lugar para siempre. No, como estamos hablando, pasan cosas en nuestra vida y es normal, o sea, es esperado que me ocurran cosas y que yo me sienta, ¿sabes?, un poco afectada, que me golpee mi autoestima, etcétera. Lo más importante es qué hago con eso después, ¿no? Es seguirlo trabajando. Me encantó ese comentario. Ok. Vamos a ver el mensaje de WhatsApp. Ok, sugerencias para abordar la autoestima y los equipos de trabajo. En los equipos de trabajo. En los equipos de trabajo. Wow, qué buena pregunta. Y yo creo que es tan importante empezar siempre, sobre todo si uno está en un equipo o con otra gente a su alrededor, con uno mismo. Realmente el ejemplo y poder, como hablamos bien al inicio hoy, poder liderar con el ejemplo y siempre interesados en los demás. Es decir, más allá de ponerme quizá en esta posición de educadora o de yo les quiero hablar de autoestima y tal, es más que todo ponerme al mismo nivel de todos y poder preguntar.
realmente y de una forma muy genuina interesarme en los demás. Exacto. Quiero saber de ti, de ti, de ti, y hacer conversación y simplemente intentar, como hablamos Angie y yo al principio, bajar un poquito esas defensas que las personas a veces tienen, no por ser malas personas ni mucho menos, sino para protegerse. Las personas normalmente tienen mucho miedo a ser heridas porque han pasado por situaciones duras, etc. Entonces, qué importante es adentrarme a ese mundo emocional, a esa parte tan vulnerable de una persona y tan íntima, con muchísimo cuidado y con mucho interés y mucha atención plena. Entonces sí creo que es importante, ¿no? Esa parte que acabas de decir de la atención plena creo que es importante, y aquí, bueno, yo siempre les hablo un poco de algunas cosas que yo he hecho por si le sirve a algún otro con este tema de los grupos. Yo antes tenía pues un equipo de trabajo con el que yo trabajaba todos los días, desde que yo llegaba, y yo sabía, como decía Yanina, que yo tenía que creerme que hoy era un buen día para empezar con ellos y decir... Liderando con el ejemplo, Angie. Exacto, Tal porque cual. si tú no lo haces tú, tu equipo no lo va a creer. Correcto. Entonces yo creo que es muy aburrido, aunque la palabra no sea buena tal vez, pero es muy aburrido que alguien venga a hablarte de autoestima, autoconcepto y todas estas cosas y tú no ves que la persona lo haga. Lo aplique, o tú vas a decir, es que ella me va a decir a mí, sí. Entonces, Así qué es. bonito es que uno lo pueda entender y, como dice Yanina, preocuparme por el otro o realmente darme cuenta del otro, de qué es lo que le Así pasa. es. Yo cuando llegaba en las mañanas, y esto ya lo he dicho, ya yo le veía las caras y yo sé que a este le pasa algo, a este le pasa algo, a este le Porque pasa los algo. conocías. Porque ya los conocía. Exacto, Entonces es me eso. interesaba en conocerlos y entonces a esa misma vez yo podía darle lo que tal vez ellos necesitaban desde la parte psíquica, por ejemplo, Así o es. emocional. Así es. Porque tal vez no podía resolver todos sus problemas, pero por lo menos podía escuchar. Entonces yo Qué creo que eso va importante. traduciendo, la relación se va fortaleciendo, los vínculos, Tal cual. o sea, todas estas cosas y ayudan a la autoestima del grupo. Del grupo, correcto, viéndolo ya como un colectivo. Y mira, Angie, qué importante lo que acabas de decir. La conexión es al final, Sí. o sea, eso lo es todo. Buscar conectar con los demás, no de una forma superficial o que hoy voy a hacer esto para sanar la autoestima de todo el mundo aquí, no, sino de una forma muy genuina, buscar conectar con cada uno. Y mira al punto que tú llegaste, que conectaste también, que ya tú llegabas, les veías las caritas y ya sabías. Ujú. No, y era muy curioso porque yo le decía, dije, ven, yo dije, ¿quieres conversar o qué? Se me quedaban mirando y los ojos se aguaban y yo decía, ya. vamos. Vamos. Y tal vez uno piensa, que a mí no me pagan por esto, este no es mi trabajo, pero es mi equipo. Y yo tengo que preocuparme por mi equipo. Si yo no me preocupo por mi equipo, no vamos a ningún lado. Claro, y qué importante, Angie, eso que acabas de decir también de la parte emocional, porque a veces también, sobre todo en los equipos de trabajo, en las empresas y este tipo de cosas, la parte emocional es como que eso va a Exacto. un lado. Aquí es productividad, indicadores, pero no nos damos cuenta cuánto impacta la parte emocional en que una persona sea productiva o no. Entonces, Exacto. qué importante es poder darle a las personas ese espacio de también poder entender que somos un ser humano integral y que no solo está la parte de mi trabajo, la parte productiva, la parte mental, sino también la parte emocional, ¿no? Y Sí. eso influye. Ustedes saben, aquí estamos haciendo juntos lo que solo no podemos. Ese es un lema, la verdad es que muy especial para mí. Yo creo que es súper fundamental que lo podamos traducir a nuestra familia, a nuestro equipo de trabajo, a todas esas personas que están ahí. Nos dice Angélica, con una autoestima buena uno puede equivocarse, reconocerlo y mejorar. Qué Wow. buen comentario. Wow, Angélica, gracias por ese comentario. Yo creo que no lo has podido decir mejor. Una autoestima sana o saludable tiene mucho que ver con eso que mencionabas del error. Aprender a ser humano, y los seres humanos somos imperfectos y cometemos errores. Y más allá de entender eso de una forma racional y yo decir, Angie, yo sé que yo cometo un error, es poder reconocerlo, hacer algo al respecto y poder hablarlo. O sea, qué importante es no solo para mis adentros reconocer ese error, Exacto. sino también demostrarle a los demás que soy humana y que me equivoco y me equivoqué en esto y quiero enmendar. Entonces, eso es una gran forma de asociar también una autoestima saludable, ¿no? Sí, de verdad que es sumamente importante. Yo creo que cuando uno puede reconocer, hasta pedir disculpas genuinas y reconocer que uno hizo el error y bueno, voy para adelante. Correcto. Tal vez algo que dañé ya no lo podré volver a poner como estaba, pero Así trato es. de enmendar. Entonces, Así es, yo busco creo que- reparar. Qué importante es la Exactamente. reparación. Correcto, correcto. A ver. Ok.
Ok, estoy escuchando una de las preguntas que nos llega. Dice que si tener un exceso de autoestima es malo. Fuera interesante preguntarle a esta persona qué llamaría exceso de autoestima, ¿no? Ok. Eso fuera interesante como saber a qué te refieres con exceso de autoestima, pero yo creo o pensaría yo que va un poquito asociado a lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Esto de que un exceso de autoestima se puede asociar con egocentrismo o con una persona que ve por encima del hombro a los demás o como dice la gente en la calle que está agrandado, que yo soy más que el otro. Quizá a eso se refiere un poco esta persona con un exceso de autoestima. Dice entonces, que sí. ¿Sí? Ok, justamente, ¿no? Es muy importante y un poco uno de los objetivos, yo creo, de lo que estamos hablando hoy, es poder desligar esos dos conceptos que a veces tenemos como mezcladitos, ¿no? Como esta idea de que una autoestima saludable, una buena autoestima, una autoestima alta, es igual a una persona que es creída o una persona con exceso de confianza o una persona como... Y realmente una autoestima saludable es una persona que se puede reconocer o se percibe con el valor que yo tengo y que también tiene Angie. Es decir, yo no me creo más que ella, sino que yo sé que mi valor como ser humano es importante, igual que el de ella. Exacto. La verdad es que, bueno, es a veces un poco difícil el poder aprender a identificar y señalar los comportamientos, ¿no? Porque uno también tiene que conocer el contexto, que puede ser un exceso, que no, pero al final yo creo que lo importante es quedarnos con eso que nos decías de la autoestima saludable, porque pues puede haber baja, poca, alta, excesiva, pero si yo la mantengo a mí saludable, porque lo saludable no es igual para todo el mundo, o sea, los niveles no son los mismos, entonces yo creo que si yo la mantengo en esa parte saludable, balanceada, pues me va a ayudar y me va a hacer sentir mejor. Un saludo al padre Julio, que siempre está trabajando con los jóvenes y ayudándolos a aumentar esa autoestima, porque el trabajo con los jóvenes es grande. Si no lo trabajamos cuando son niños, jóvenes, adolescentes, cuando son adultos llegarán a los terapeutas y tocará echar para atrás. Entonces es importante que nosotros podamos trabajar y estar siempre en esta constante de revisar cómo está la autoestima de nosotros y la de las personas. ¿Quién quita, no? Cuando ya nosotros conectamos con la nuestra, con las personas que tenemos alrededor y tal vez podremos mejorar no solo nuestro espacio, sino el entorno de los demás. Tal cual. Comentarios finales. Comentarios finales, bueno, yo me quedo mucho con esto último que acabas de decir. Me encantó lo de ir trabajando con los jóvenes, con los niños desde muy chiquitos en este tema de la autoestima y lo importante que es. Y un poco resumiendo también lo que hablamos hoy, la autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestro valor, de nuestra aceptación, del amor que nos tenemos hacia nosotros mismos y cómo la podemos trabajar. Un poco lo que conversábamos hoy es a través de el diálogo interno, mejorar un poquito esa vocecita que está dentro de nosotros, aprender a decir que no, poner límites, en la parte social, cómo nos relacionamos con los demás. ¿Cuál más se me escapa, Angie? Yo creo que serían esas básicamente las que conversamos hoy. Sí, exacto. Yo creo que da para hablar muchísimo más. Realmente una hora se nos queda corta porque la verdad es que hemos hecho un poquito de cada tema. Y claro, obviamente la autoestima vivimos que viene con autoeficacia y son muchos autos. Entonces todos tienen uno que ver con el otro y al final como el tener poquitas partes nos hace un todo, ¿no? Y que para poder estar saludable, para poder tener una sana mente, nosotros podamos ir pues trabajando poquito a poquito todas estas cosas. Correcto. La verdad es que estoy muy agradecida de que nos hayas acompañado. La hora se nos pasó como en 2 segundos. Volando. Estuvimos conversando muchísimo, creo compartiendo igual, porque la gente nos ha estado mandando el feedback, las preguntas, los comentarios muy atinados. Y como saben, tenemos las vías para que ustedes sigan dando pues estos comentarios y mensajes que tal vez el día de hoy, cuando a veces uno escucha algo, uno lo internaliza y ya después van saliendo como todas estas cosas. A uno le toca procesarlo, ¿no? Exacto. Por supuesto, les agradezco muchísimo la invitación, sobre todo a ti, Angie, por tenerme
tenerme aquí, a todos ustedes por sus comentarios, sus preguntas. Me encantó, de verdad, me encantó estar aquí. Bueno, la verdad es que creo que esto amerita una segunda vuelta. 100%, Así que, cuenten conmigo. excelente, entonces bueno, ya sabemos que vamos a tener nuevamente a la Magíster de invitada para que nos acompañe. Y muchas gracias a Yano y a Jesús que están en los controles, a todos ustedes que nos han visto. Recuerden que pueden ver siempre que quieran en retransmisión este programa. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles si Dios lo permite. Que estén bien y buenas noches. Buenas noches. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión.